En el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, Jesucristo dijo que sus discípulos tienen la misión de ser la sal de la tierra. La sal tenía varios usos que se aplican perfectamente a las funciones de la iglesia hoy. Vamos a hacer un paralelo que nos va a llevar a interesante análisis y conclusión de qué debe hacer la iglesia hoy. La sal tenía varios usos. La sal evitaba en ese tiempo la descomposición de la carne de los alimentos y también saborizaba, no se puede negar eso. Pero a eso agrego que la sal, cuando la consumimos, produce sed, lo que aplica muy bien para este estudio. La iglesia debe evitar que la sociedad se descomponga y también debe dar gozo al creyente, así como la sal, evitar que se descomponga la carne y que contamine el medio ambiente y también saborizar, dar gozo al creyente. Ahora, el gozo es el sabor que produce la sal. Este gozo es la vida abundante que Jesús prometió para sus ovejas. Y como sal que provoca sed, la iglesia también debe producirla. Pero debe ser sed de Dios y su palabra. Esa es la sed que debe producir. En resumen, la iglesia debe preservar la moral para que no haya corrupción, para que no haya ese olor ese tufo a corrupción, ese término muy usado por los analistas políticos, ese tufillo a corrupción. La iglesia también debe generar vida con propósito, que esa es la vida abundante que el Señor nos vino a dar, y producir sed de Dios. Entonces, si eso es lo que tiene que hacer la iglesia, y está claro desde hace unos 2000 años, ¿por qué el mundo está en franca corrupción, sin gozo en lo espiritual y desinteresado de Dios? ¿Por qué? Lo primero que se nos ocurre a nosotros como cristianos es que la gente es rebelde y no quiere acercarse al Señor. Ahí nosotros a veces concluimos el asunto. Pero ante esa rebeldía y esa incredulidad y esa dureza de corazón, la iglesia es tan ineficiente. Estamos maniatados. Todo el mundo tiene la culpa menos nosotros. Porque si así nos vamos a casa porque todo está perdido. Pero Jesús no pensó jamás en eso. Jesús con visión profética sabía el final de todas las cosas. Jesús no pensó jamás en eso y si no nos hubiera metido eso. Si él sabía que éramos ineficientes, que no podíamos hacer nada, no nos hubiera metido en esto. Sin embargo, en Mateo 5, versículo 13, el versículo que inició este estudio, que es aquel que dice que nosotros somos sal de la tierra, vamos a ver cómo Jesús responsabiliza a la iglesia de los malos resultados. Interesante, Jesús responsabiliza a nuestra iglesia en el mundo de los malos resultados. Y sí, suena triste que sea otra gente la que no busque a Dios y se nos responsabilice a nosotros de esto. Ahora, Jesús pudo decir o al menos insinuar eso. No, vamos a leer Mateo 5:13 y salgamos de dudas. Dice este versículo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús no dijo, pero si nadie quiere esa sal, ¿cómo salar al mundo? El mundo no sirve para nada y será echado fuera y hollado por la iglesia. Eso no fue lo que dijo Jesús. No. Jesús dijo que debíamos seguir siendo sal, que no nos desvaneciéramos. Es decir, que no dejáramos de ser, que no nos volviéramos light, que no nos dejáramos disipar por la corriente de agua contaminada del mundo. O sea, no podemos ser esa sal low sodium. Tenemos que no perder nuestra identidad. Por supuesto que todo aquel que dice no hay Dios es insensato, como dice el Salmo 53. Pero eso no debe hacer que nos desvanezcamos. Por el contrario, a mayor insensatez, corrupción, desinterés espiritual y falta de gozo, más sal hay que ser y tener. Al respecto, hay un escritor muy interesante. El escritor, historiador y conferencista evangélico César Vidal dijo recientemente lo siguiente. El problema es que en muchas ocasiones los cristianos que tenemos que ser sal estamos muy a gusto dentro del salero. Los templos pueden convertirse fácilmente en saleros, cerraditos y donde no sale nada. Los templos pueden convertirse fácilmente en una especie de spa espiritual donde acudimos para sacarnos los problemas de la mente, relajarnos con música bonita y salir exfoliados, masajeados, tonificados, regocijados y ya. Así mismo, y ya. Y esto es interesante, triste pero interesante. La iglesia, que es solamente un spa,
no sale del salero. Y si no sale del salero se desvanece, pierde sus atributos, se deteriora. Pero por el contrario, cuando la iglesia está afuera y es combativa, se hace más fuerte. Y también cuando está afuera y se hace combativa, no solo es fuerte, sino que también filtra a los que solamente van a la iglesia para que les resuelvan sus necesidades o para que los pongan de buen humor. Jesús insistió en que no podemos estar escondidos. En el mismo capítulo que leímos hace poco, Mateo 5, leamos ahora los versículos 14 al 16. Y atención, porque veremos que a Jesucristo no le gustan los cristianos ocultos. A él no le gustan esos cristianos. Dice Mateo 5, del 14 al 16, lo siguiente. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos luz del mundo, porque hemos recibido el Espíritu Santo que enseña todas las cosas. Recuerden lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan. Recibimos el Consolador, el que nos guía, el que enseña todas las cosas. Esa es la luz, eso es lo que hace la luz. Ahora, muchos somos una luz encendida por Dios, pero escondida debajo del almud por nuestros temores, nuestra pereza o por nuestra falta de misericordia. Es que sabemos que tenemos vida eterna, pero no nos interesa que otros la reciban. Y eso, señoras y señores, es falta de misericordia. Los tiempos que vienen exigen que salgamos del salero para que no nos desvanezcamos. Tenemos que ser más combativos a nivel social y a lo interno de las mismas iglesias. Y esto es porque la corrupción no está solamente a nuestro alrededor, se está metiendo en las iglesias. Es de terror la cantidad de doctrinas falsas y de prácticas antibíblicas que se están colando en la iglesia. El evangelio de la prosperidad, que pone más énfasis en el dinero que en el arrepentimiento. El evangelio inclusivo, que niega el juicio de Dios para los no arrepentidos, y la teología queer. La teología queer añade textos y comentarios a la Biblia para asegurar que Dios está de acuerdo con la homosexualidad. Y estas cosas son evidencias de que se quiere contaminar al salero para que antes de salir a limpiar al mundo, ya la sala esté sucia. Porque una iglesia que cree en todas estas cosas, ¿qué va a evangelizar? Va a contaminar a los no creyentes. A todo eso hay una proliferación de mensajes superficiales. Seminarios de cristianos para ser más exitosos en los negocios, cristianos que escuchan temas para áreas domésticas, para emprendimientos nada más, pero sin presentar a Cristo. Cristianismo para enamorados entre ellos, pero no enamorados de Dios. Una cosa no puede aislarnos de Cristo. Todos los temas tienen que llevarnos a Cristo. Y por eso, como les decía, la proliferación de mensajes superficiales, donde se da más énfasis a sentirnos consentidos por Dios como eternos niños, que no vamos a crecer nunca, disipa el carácter de nuestra iglesia. En el libro de Zacarías, el capítulo 10, está claro que no es capricho de hombre, sino la voluntad del Señor que seamos combativos. Porque Él nos confía la lucha por la instauración y preservación de su reino en el corazón de los hombres. Por tal razón, como vamos a ver en Zacarías 10, Dios ordena a los pastores que formemos un pueblo con carácter, con madurez. Es más, califica de malos pastores a aquellos que solo se han limitado a entusiasmar al pueblo con predicciones y promesas de prosperidad, similares a aquellas estatuillas de adivinación que serán llamadas terafines. Si ya tienen a mano Zacarías 10, busquen de inmediato los capítulos 2 y 3. Dice así: porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Por eso, como vemos, la iglesia que solamente se dedica a anunciar milagros sin exigir conversión, que presenta a Dios como un genio de los deseos
y no lleva a su feligresía a convertirse de ovejas indefensas en caballos de honor para la guerra, es sal disipada en el salero, es luz debajo del almud, es inútil y será echada afuera. Aunque somos ovejas, no solamente podemos tener ese carácter de oveja, o más bien colocarlo en el lugar adecuado. Ante Dios somos ovejas, ante el mundo somos caballos de guerra, como aquí dice en Zacarías 10, que es lo que Dios quiere. Tener ese perfil. El mismo Señor Jesús vino aquí como cordero para salvar al mundo, pero volverá para vencer como león de Judá. Entonces, como ovejas ante el Señor, como caballos de guerra, como combatientes, como defensores de la verdad ante el mundo. Descansemos en esa identidad que el Señor nos da hoy, pero también desarrollemos ese conocimiento. Tenemos que conocer más. Los ataques están viniendo desde afuera siempre, pero también estamos siendo atacados por dentro. Y cuando llegue la persecución, será por mano de hombres de afuera de la iglesia, delatados por cristianos mal edificados, por apóstatas que dirán a favor de nuestro ataque, de nuestra represión, que estamos enseñando un evangelio retrógrada, antidemocrático, intolerante, fascista y demás. De hecho, ya se está haciendo estas acusaciones, ya se están haciendo. Vamos entonces a prepararnos para no vivir en el salero nada más. Librar al mundo de corrupción, librar al mundo de esa putrefacción, es una palabra fuerte, librar al mundo de esa descomposición que está sufriendo. Nos toca a nosotros. Vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por este tema. Muchas gracias por lo que tú quieres formar en nosotros. Gracias porque somos sal para estar en contacto con el mundo y no para estar contenida en un salero. Somos sal y nuestra esencia es efectiva, es reactiva, cataliza el cambio del mal al bien en el mundo porque estamos allí, porque somos luz expuesta en lo más alto para que más personas vean la verdad que es la salvación. Señor, allí estamos para cumplirte, para tener ese arrojo, porque nosotros somos el resultado también de cristianos que salieron del salero. Si esos cristianos, y aquí, Señor, te damos gracias por esas personas, es más, pon en nuestra mente quiénes nos compartieron. Personas que se hubieran podido quedar calladas, pero no lo hicieron. Personas que nos abordaron en el trabajo, tal vez nos abordaron en el barrio, tal vez nos abordaron a través de la familia. De una u otra manera nos abordaron, pero pudieron haberse quedado callados. Pero no guardaron silencio, hablaron. Y por las palabras que ellos dijeron, tu palabra, nosotros creímos y hoy somos salvos. Muchas vidas se pueden salvar. A veces no lo medimos, pero no sabemos qué persona será librada de un crimen porque se apartó de los malvados. Qué niños serán librados de los abusadores porque sus padres, a la luz de la palabra, entendieron y los supieron cuidar. No sabemos, Señor, cuántas personas serán libradas de los vicios, de las cárceles, por nuestra palabra. Porque es dar vida eterna, pero también vida abundante aquí, rescatar gente aquí. Para eso estamos, Señor, y para eso te pedimos tu bendición. Y sobre todo, para eso hacemos esto conforme a lo que tú nos dijiste, que tú nos respaldas, porque yo estaré con ustedes todos los días. Hasta el fin de los tiempos tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por creer en nosotros, confiarnos en nosotros este ministerio, y porque tú nos dices, sean ovejas delante de mí, pero ante el mundo, caballos de honor en la guerra. Te bendecimos hoy en nombre de Jesús. Amén.